Hola amigos de Cinemanía, soy Chema Mansilla desde la base secreta de Bazinga. Una semana más os voy a traer las novedades de videojuegos, de cómic y de cine que más nos han entusiasmado en la redacción. Esta semana hemos ido de excursión, hemos ido a ver el pase de episodio 1 en 3D de la Guerra de las Galaxias y aunque hemos ido con mucha emoción, el choque de nuevo en las salas de cine con Jar Jar Binks ha sido doloroso y terrible. No podemos decir que la amenaza fantasma esté mejorando con los años, cada vez nos cuesta más verla, y el 3D, esta nueva versión implementada que se supone que es todo un espectáculo, la verdad es que nos ha dejado bastante fríos. Pensábamos que la carrera de vainas iba a ser un espectáculo en 3D digno de ser recordado durante años, pero la verdad es que el 3D deja bastante de desear, ni es muy impresionante, ni tiene esa carga de profundidad que esperábamos ver en paisajes como Tatooine o la llegada a la ciudad subterránea de los Gungans. De este estreno de episodio 1, la verdad es que nos ha defraudado como película. La verdad es que las precuelas no están envejeciendo nada bien, todo lo contrario que la saga clásica, que sigue teniendo mucha fuerza, pero a pesar de ello, en el estreno en Kinépolis hemos podido disfrutar de la presencia de la Legión 501, de todos esos fans de la saga que dedican su tiempo libre y su vida a disfrazarse como soldados imperiales con un realismo impresionante. Y bueno, por allí hubo paseando al menos 20 personajes de las fuerzas imperiales, desde las tropas de asalto comunes hasta los pilotos de TIE Fighter. Incluso había una niña pequeña, muy graciosa, de unos 5 o 6 años, disfrazada de Boba Fett, que era la delicia de todo el fandom que nos reuníamos allí. También tuvimos la oportunidad de probar el Star Wars Kinect, que nos gusta por esa posibilidad que nos ofrece de meternos dentro de la película, pero que creemos sigue teniendo que pulir muchos aspectos de jugabilidad, ya que bueno, hay momentos en los que lo que el jugador realiza y lo que ocurre en pantalla no tiene absolutamente nada que ver, y bueno, se hace bastante complicado. También pudimos ver en primera mano y muy cerquita varias consolas Xbox con este modelo conmemorativo de Star Wars, en las que la consola está inspirada en R2D2 y el mando está inspirado en C3PO. La verdad es que es una chulada y bueno, todos los Waris y fans de la saga seguro que quieren tener en su salón una consola de este modelo. La verdad es que nos ha sorprendido mucho y es lo más destacable de este preestreno. Como os digo, la amenaza fantasma, episodio 1 de Star Wars en 3D, es un acontecimiento al que hay que asistir siempre que seas fan de la saga, pero que seguramente dejará fríos a aquellos que esperen por un lado algo realmente espectacular y a aquellos apasionados de la saga que no soporten las payasadas de Jar Jar Binks. Yeah. Como os he dicho, esta semana hemos ido de excursión un par de veces. Una de nuestras salidas ha sido invitados por Activision para conocer Prototype 2, la secuela de aquel juego que salió hace un par de años, en las que un tipo mutado por un virus y con muchos superpoderes arrasaba media ciudad infectada de mutantes. La segunda parte, que es Prototype 2, evidentemente, tranquilos, no me pasa nada en el brazo, es un nuevo arma que vamos a usar en la redacción para los cierres de la revista. Y como os decía, Prototype 2 es un juego que ha evolucionado muy bien respecto a su primera parte. En su momento, con las primeras imágenes y las primeras informaciones, yo pensaba que Prototype 2 iba a ser más de lo mismo. Sí, imaginaba que iba a tener un mapeado más grande y tal, pero la verdad es que la sorpresa que me llevé al probarlo en su versión Xbox, es una versión pre-beta, muy verde según nos informaron, es realmente impresionante. No solamente el mapa es mucho más grande, tenemos una ciudad de Nueva York increíblemente detallada y con un mapeado muy extenso, sino que además los gráficos, las dinámicas, todo ha sido mejorado de una manera espectacular. Y digo espectacular porque ese momento en el que tu personaje
levanta un tanque y lo lanza contra un helicóptero, es impagable. Pero cuando se está pegando en un callejón con miles de mutantes, los límites de brutalidad a los que llega son de esos que no dejan a ningún jugador indiferente. Nos ha gustado mucho, nos ha sorprendido, tiene un elemento de historia detrás que parece que va a estar bastante currado. Hay un nuevo protagonista que se ve metido en la situación, en la historia, por los acontecimientos de Alex Mercer, el protagonista de la primera parte, y que en esta nueva aventura desarrolla sus poderes de una manera paralela en una ciudad en la que también ha visto cómo ha evolucionado ese brote mutante que vimos en la primera parte. Ahora Nueva York se divide en 3 zonas, una zona militarizada, una zona de cuarentena y una zona infectada que se da por perdida por las autoridades. Parece que la historia va a estar muy bien, tiene un elemento de venganza y redención muy interesante, y todo el tema que os comentaba de Nueva York dividido en diferentes zonas viene apoyada por diferentes carteles, como este de aquí, de la zona de cuarentena. La verdad es que los carteles y el diseño de producción que pudimos ver nos encantó. Los pósters nos parecen realmente alucinantes, y bueno, en la presentación teníamos la sala decorada con pósters muy divertidos que advertían a la población sobre los riesgos de la nueva infección. Prototype 2, todavía es muy pronto para decir que si será un gran juego o si será uno de los juegos del año, pero desde luego ha mejorado mucho las mecánicas del primer juego. Lo que pudimos jugar nos dejó con muy buen sabor de boca. Y bueno, si creéis que las palomas que hay en la Plaza de España de Madrid son animales infectos, deberíais ver las palomas que salen en este juego. Son algo realmente digno de mención, y es solamente un detalle de los muchos que parece que va a atesorar el juego. La otra salida que hemos realizado esta semana ha sido invitados por Take-Two a las oficinas de Rockstar para hablarnos de Max Payne 3. Max Payne recupera esa franquicia que llevaba unos cuantos años en el cajón olvidado, y la recupera de la manera que más nos gusta a los jugadores, que es con unos gráficos muy potentes, cuando lo fácil hubiera sido hacer una versión HD de un juego clásico, y en realidad lo que han hecho es reinventar completamente la franquicia. Max Payne, en su momento destacó por ser una aventura en 3D en tercera persona que incluía el tiempo bala. Fue el primer juego que incluía el tiempo bala, como en Matrix, de una manera activa para el jugador, y en esta nueva versión se recupera y es un elemento clave de la jugabilidad, pero es uno de los pocos elementos que ha quedado en el juego. Lo que pudimos ver tiene una parte clásica inspirada en los primeros Max Payne, en Nueva York, ese Nueva York oscuro en el que siempre está nevando, muy en la línea del juego, de lo que nos gustó de las primeras 2 entregas. Y en esta ocasión Max Payne 3 da un giro de 180 grados y nos lleva a Sao Paulo, a Brasil, a una ciudad completamente diferente a Nueva York. Max Payne también va a cambiar completamente respecto a cómo era el personaje que conocíamos de los primeros juegos. Va a evolucionar, y todo mezclado con ese toque que da Rockstar a sus producciones, con esa atención al detalle, con ese mimo y con esa macarrería que a los jugadores nos encanta. Hemos podido ver una beta del juego. Es una versión que tiene ya unos 6 meses de antigüedad. El juego saldrá dentro de unas cuantas semanas, para mayo, y el motor es simplemente increíble. Los movimientos de Max Payne reaccionando según se acerca a una pared o una mesa, o cómo los cuerpos de los enemigos reaccionan a los impactos de los disparos de Max Payne, es algo impresionante. Otro elemento a destacar es que los elementos del escenario son todos destructibles, y eso se convierte en una orgía de balas, violencia, papeles volando, cristales rompiéndose, chispas, camiones explotando, algo realmente alucinante. Somos muy fan de la saga Max Payne, y creemos que Max Payne 3 nos va a hacer todavía mucho más fan.
Rockstar parece que tiene otro gran título entre manos, que no es un GTA, aunque tiene un GTA a punto de salir y bueno, que tenemos muchas ganas de ver qué tal es. Seguro que nos impresiona. Este Max Payne 3 creo que va a recuperar esa parte del fandom que por un lado parece que se descolgó con L.A. Noire, que no enganchó, pero que bueno, en esta ocasión creo que se va a reconciliar con ellos. También va a atraer a muchos nuevos jugadores con este juego, que no es un sandbox, es un juego más lineal, pero que tiene acción como pocos juegos, como pocos títulos que hemos podido ver últimamente. También la gente de Rockstar nos regaló esta bonita taza tan elegante. Es un regalo perfecto para el Día de la Madre, una taza conmemorativa del 10º aniversario del Grand Theft Auto 3. Bueno, como veis, toda cocina que se precie debería tener una maravillosa taza como esta. Esta semana hemos recibido varias novedades en la redacción. La primera de ellas es Soul Calibur 5, que es una nueva entrega de nuestra saga preferida de lucha en 3D. No nos convencían los Virtua Fighter, no nos convencían los Tekken, y Soul Calibur siempre consiguió hacerse un sitio en nuestro corazón. No sé si es por su mezcla de historia medieval con fantasía, sus armas malditas, nunchakus y sables, o si es porque realmente Soul Calibur siempre ha ofrecido un equilibrio de jugabilidad y diversión muy divertido para el jugador, que siempre, en cuanto ha hecho un par de combinaciones, ha conseguido hacer golpes fantásticos. Siempre han podido contar con un modo historia, un modo versus, un modo entrenamiento, incluso pequeños juegos de rol en la que se iban implementando misiones en las que el jugador debería derrotar una serie de enemigos con solamente patadas o solamente con golpes mágicos, que eran retos interesantes. Y bueno, en estos Soul Calibur es verdad que se han reducido algunas de estas modalidades de jugador, pero se han potenciado otras. Namco ha escuchado a sus jugadores, a sus seguidores, y esta nueva entrega de Soul Calibur ofrece todo eso que echábamos de menos en la entrega anterior. El salto tecnológico de calidad tal vez no justifique una nueva entrada. Es verdad que los gráficos no son mucho mejores, se ha mejorado el texturado, se han mejorado algunos modelados, pero las animaciones son prácticamente iguales, por ejemplo. Los escenarios sí, los escenarios son realmente bonitos, son impresionantes, están llenos de detalles, de animaciones, de cosas que suceden alrededor de los luchadores, pero técnicamente no es un juego mucho más avanzado que Soul Calibur 4. Sí, es verdad, tiene más jugadores, más personajes. Se ha eliminado a Darth Vader y Yoda, que eran dos personajes que se incluían en Soul Calibur 4. No sabemos muy bien por qué, ya que no pegaba ni con cola ver a un samurái pegándose con Darth Vader. Es un sueño húmedo de todo friki, pero tal vez no tenga nada que ver en un juego de lucha. En esta ocasión sí que se ha incluido un nuevo personaje invitado, que es el protagonista de Assassin's Creed, Ezio, que es bueno, un asesino medieval, como todos sabréis, y que bueno, se incrusta mucho mejor en la dinámica que ofrece este juego medieval, fantástico, y en la que este personaje destaca por sí mismo, pero no de una manera rara o extraña. Soul Calibur 5 nos ha gustado mucho, por los motivos que nos gustaban y por los que nos gustan los Soul Caliburs anteriores, y nos ha convencido por su facilidad para entablar combates online, comparar estadísticas. Se ha mejorado muchísimo el editor de personajes. Si ya en la versión anterior era prácticamente una maravilla poder hacerte tu personaje, tu luchador, bueno, hasta donde te llevase tu imaginación, en esta ocasión el editor va mucho más allá, no solamente en lo que es el cuerpo, sino del luchador, ¿no? Y sus posibilidades, sino sus combinaciones para la lucha y físicamente en su equipamiento. Si antes había piezas de armadura, sombreros, ahora todo eso se ha implementado y son muchísimas las piezas con las que podemos decorar a nuestro jugador. Soul Calibur 5 ahora mismo es seguramente la franquicia de juegos de lucha más establecida en las consolas. Tal vez Street Fighter tenga algo que decir con sus nuevas entregas, con esa mezcla de 2D y 3D, pero 3D puro, Soul Calibur sigue siendo el rey, y Soul Calibur 5 lo que hace es renovar ese trono. Tal vez
no justifique una nueva versión desde Soul Calibur 4 a Soul Calibur 5, pero siempre es bueno contar con un Soul Calibur nuevo, con nuevos luchadores, nuevas historias, y tan impresionante y tan jugable y tan divertido como las entregas anteriores. Otra novedad que teníamos muchas ganas de probar, sobre todo mucha curiosidad, ha sido Final Fantasy 13-2. 13-2, como podéis ver por el nombre, es la continuación directa del anterior Final Fantasy. Quiere decir esto que jugar este juego sin haber jugado el Final Fantasy anterior es un lío tremendo. Meterse en una película a la mitad, sin conocer a los personajes, sin conocer la trama, y es realmente complicado. Final Fantasy en estas últimas entregas ha creado una nueva cosmogonía de personajes, de mitologías, de situaciones, de historia muy complicada, llena de detalles, lleno de nombres raros, de periodos históricos en brumas de las que no se sabe nada. Y este nuevo juego lo que hace es complicar mucho más esa situación si uno no ha jugado al Final Fantasy anterior. Como juego en sí, más allá de la complicación de la historia, es verdad que uno puede empezar a jugarlo y hay una serie de resúmenes de lo acontecido anteriormente, pero se pierde la esencia de un Final Fantasy. El juego en sí, como os decía, a pesar de ese pequeño lastre de la historia, es una evolución del juego anterior, es una continuación en la trama, prácticamente inmediata. No podemos contaros gran cosa de la historia sin entrar en spoilers. Y bueno, más allá de ese punto de la historia, técnicamente es el mismo Final Fantasy que jugamos hace un par de años. Se han mejorado las texturas, se han mejorado sobre todo los entornos, los gráficos de los entornos son preciosos, pero básicamente es el mismo juego. Donde la gente de Square Enix ha escuchado a los seguidores y los críticos que ha tenido Final Fantasy XIII, que no han sido pocos, ha sido en la jugabilidad. El nuevo motor que ofrecía Final Fantasy de combates en tiempo real no terminó de funcionar bien en el otro Final Fantasy. Era complicadillo en algunos momentos, en combates en los que nuestros enemigos eran jefes finales o eran especialmente duros. Terminar ese combate venciendo era prácticamente imposible, era muy complicado, había muchas técnicas, muchos botones, muchas posibilidades, muchas combinaciones, pasar de un personaje a otro. Todo eso se ha simplificado. Final Fantasy XIII-2 sigue teniendo los combates en tiempo real, pero la mecánica es exactamente la que tenía el juego anterior mejorada. Todo aquello que nos molestaba ha desaparecido, todo aquello que se podía mejorar lo han mejorado. Ahora los combates son divertidos, cosa que no era en el anterior Final Fantasy. Te puedes mover por el entorno de una manera mucho más tranquila, mucho más fácil evitar los combates aleatorios. Los combates en sí en tiempo real son mucho más dinámicos, es mucho más fácil elegir una alineación de personajes, combinaciones de golpes o de habilidades. Seguramente la semana que viene, cuando hayamos jugado más a este título, es un juego muy largo del que no hemos podido jugar demasiado hasta ahora, podamos haceros otro resumen del juego. De momento la impresión es buena, es verdad que visualmente no es más que la continuación de Final Fantasy, parece que estamos jugando al mismo juego, pero a la hora de ponerse al mando la evolución sí se nota y es algo que agradecemos, lo estamos pasando bien y lo estamos disfrutando. Parece que este Final Fantasy XIII-2 va a conseguir lo que no consiguió el Final Fantasy XIII-1, que es contentarnos, devolvernos la ilusión por esta franquicia. Tal vez es el momento de que Square Enix se replantee la estética y las historias de sus juegos. Yo no sé si le pasará a más jugadores de Final Fantasy, pero a mí estos personajes masculinos afeminados y estos personajes femeninos con peluches y espadas más grandes que ellos mismos, en historias de ciencia ficción futurista con fantasía y mitología y tal, nos deja un tanto fríos. Echamos de menos un poco esas historias de los Final Fantasy de PlayStation 2 y bueno, en este caso estas entregas de PlayStation 3 de Final Fantasy no nos están terminando de enamorar como había conseguido la saga
y esperemos que con este Final Fantasy XIII-2 volvamos a cogerle un poco de cariño a la franquicia. El último juego que nos ha llegado a la redacción desde esta semana ha sido Gotham Impostors. Ya pudimos jugar a la beta y bueno, ya la tenéis todos los jugadores disponible para su descarga y use y disfrute. Gotham Impostors es un juego online de acción en primera persona ambientada en la ciudad de Gotham. Más allá de eso, decir que tiene relación con Batman es un poco cogerlo muy por los pelos. No tiene nada que ver con un Batman como puede ser un Arkham City, sino que es un juego de combate entre dos bandas rivales en la ciudad de Gotham. Tampoco es la ciudad de Gotham de los TVOs ni de otros juegos, esa ciudad oscura, puede ser Gotham como puede ser cualquier otra ciudad. En cualquier caso, dos bandas rivales, unas inspiradas en Batman, otras inspiradas en el Joker, que se enfrentan por el control de diferentes zonas de la ciudad. La verdad es que el juego es divertido, lo hemos pasado bien jugando, nos hemos picado con otros jugadores. Pero tal vez el gancho de un juego de la franquicia Batman sea un poco a intentar abusar de un reclamo comercial que a la hora de la verdad tiene poco que ver con lo que nos ofrece la experiencia de este juego. El diseño es divertido, hay pequeños personajes, animaciones, todo el tono del juego es bastante cachondo, es gracioso, pero tiene poco que ver con Batman, con el Batman de las pelis, con el Batman de los TVOs y con el Batman de otros videojuegos. Es una excusa más para pasárselo bien. Es un juego que innova poco, realmente. Pero a lo mejor en esa sencillez, en esas 4 modalidades de juego, en esas 4 elementos que ofrece, muy pulidos, eso sí es verdad, lo que ofrece es una diversión pura y simple y bueno, que va directamente al grano. Puedes entablar combates con tus amigos, que es lo que pasártelo bien, picarte, a ver quién hace la locura más gorda y consigue el reto más impresionante. Y bueno, si es eso lo que estás buscando, Gotham Impostors es una buena apuesta, es un juego bien realizado, es un juego divertido, pero como busques algo más, se te va a quedar pequeño. No es uno de esos shooters con grandes modos multijugador como pueda ser un Call of Duty o un Battlefield. No es eso, no juegan en esa misma liga y bueno, las diferencias son muchas. Un juego simpático en cualquier caso, divertido y que si lo que no quieres es complicarte la vida y solamente echarte unas risas, es una muy buena apuesta. Y me voy a despedir hablando de cómic. La primera es una novedad que acaba de aparecer hace una semana. Es este tomo de Ape Sapien, editado por Norma Editorial, que nos ha sorprendido muchísimo. Ape Sapien, como supongo que sabéis, es el compañero de Hellboy, el personaje creado por Mignola para sus cómics en Dark Horse y que aparece también en las películas de Guillermo del Toro. Como os decía, es el compañero de Hellboy en la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal, ese grupo que se dedica a investigar todas aquellas amenazas mágicas o misteriosas que pueden amenazar la Tierra. Y en esta aventura de Ape Sapien nos centramos en este personaje, seguramente uno de los más queridos por los seguidores de la serie de Hellboy, en la que vamos a ver su primera aventura en solitario. Tanto editorialmente, es la primera serie, este primer tomo recopila los primeros números de la serie de Ape Sapien, que apareció en Estados Unidos. En España aparece en este fantástico tomo que, como veis, es similar a las ediciones normales de los cómics de Hellboy en España, por parte de Norma. Y es también la primera aventura de Ape Sapiens en la historia de Hellboy y de todo el universo creado por Mignola. Son los años 80, Hellboy ha abandonado temporalmente la agencia, nadie sabe dónde está, y la agencia necesita un nuevo agente de campo especializado en aquellas misiones en las que los hombres de la agencia normales no pueden realizar. En este caso, Ape Sapien se ve envuelto en una historia
que tiene mucho de Lovecraft. A todos los seguidores de Lovecraft, a todos los que os gustan sus libros y sus historias de terror, con los antiguos, esos pueblos marineros al lado de la costa donde, bueno, hay una serie de misterios y fantasmas, os va a gustar. También es verdad que no tiene ese mito de Chulu o Cthulhu omnipresente en todas las historias de Lovecraft, pero tiene historias de fantasmas, tiene una historia de un personaje maldito, de 3 demonios chinos que pululan por ahí, una hija de las aguas, muy interesante. La historia por sí engancha, pero lo que realmente nos ha sorprendido es su arte interior, el dibujo. O sea, tiene una ambientación oscura, tiene unos colores preciosos, un dibujo muy detallado, pero a la vez muy dinámico y muy rápido, que nos ha sorprendido, nos ha gustado mucho. El trabajo es de Jason Swan Alexander, no es un dibujante muy conocido, de hecho esta es su primera obra con cierto renombre, pero el trabajo que realiza de la mano de Mignola, que escribe la historia, es realmente impresionante. O sea, nos ha dejado un sabor de boca muy bueno. Así que es una novedad que os voy a recomendar a todos, por supuesto, los seguidores de Hellboy. Creo que es una de esas aventuras imprescindibles del universo de Mignola, y en general a todos aquellos que sintáis curiosidad y queréis leer una historia fantástica con un poquito de terror diferente. Os va a gustar mucho este tomo, pero no os va a gustar nada seguramente lo que está haciendo DC con Watchmen. Todos conocéis a Watchmen, tal vez por la película, tal vez por el cómic, espero que por el cómic más que por la película. Y bueno, Watchmen es una franquicia cuyos derechos tiene DC, y bueno, DC en su búsqueda de nuevos lectores y de nuevas líneas editoriales ha decidido relanzar Watchmen con una serie de precuelas. DC en este momento vive un momento muy importante o muy crítico. DC canceló todas las series que editaba, y de buenas a primeras lo que hizo es relanzarlas en un nuevo universo. Lo llamó Nuevo 52 cabeceras, 52 series, en las que se volvía a contar el origen de todos los personajes grandes de la editorial. Estoy hablando de Superman, estoy hablando de Batman, Linterna Verde, de Flash. Todos esos personajes han sido reinventados, una especie de puesta al día que, la verdad, aunque todavía no ha sido publicado en España y tenemos muchas ganas de leerlo, ya que los nombres de los autores que están ahí metidos, como Grant Morrison, nos atrae y tenemos mucha curiosidad por ver qué están haciendo, qué es lo que está pasando. Parece que en Estados Unidos está llevando bastantes críticas. No está contando con el apoyo de los lectores, no está contando con el apoyo de la crítica, excepto algunas cabeceras muy contadas, algunos títulos. El resto de títulos de series, algunas están empezando a ser canceladas, y DC está un poco, bueno, viendo por dónde vienen los golpes. Esta reestructuración en la que se supone que iban a reflotar toda la editorial y iba a ser la tabla de salvación, ya que bueno, está perdiendo un poco la partida de la venta de cómics con Marvel. Las ventas se están distanciando, Marvel, apoyado por sus películas, cada vez vende más, y bueno, DC no. Y bueno, en este intento han rediseñado sus logos, han, como decía, relanzado las series, están haciendo un baile de autores de una colección a otra, probando géneros distintos. Y la última gran idea que han tenido en DC es tomar Watchmen, que es seguramente la obra cumbre del cómic americano de los últimos 20 años, aunque sus autores sean ingleses, con personajes de superhéroes, seguramente la Biblia del cómic de superhéroes, y han tomado esa historia, esos personajes, y han decidido hacer una precuela. Bueno, la noticia está ahí, podéis ver las portadas en diferentes webs, en diferentes blogs, y la historia, aunque todavía nadie lo ha leído, nadie los ha visto, pinta mal porque hacer una precuela de Watchmen personalmente nos parece innecesaria.
seguramente a muchos lectores también. Contar el origen de personajes en los que, bueno, en Watchmen ya se cuenta su origen y se cuenta su historia pasada, nos parece redundante. Nos parece redundante y por otro lado nos parece poco respetuoso. Y en eso coincidimos con Alan Moore. La verdad es que con Alan Moore es difícil coincidir en ningún tipo de opinión, ya que nadie consume tanta droga como Alan Moore. Pero aparte de ese detalle, Alan Moore, bueno, está apenado, siente que es una falta de respeto hacia su trabajo, es una falta de respeto hacia sus lectores, nosotros opinamos lo mismo. Y también, bueno, ha dicho en recientes declaraciones que le parece una pena que DC tenga que vivir de ideas que tienen 20 años. A nosotros también nos parece una pena que una editorial con unos personajes tan interesantes, con tanta historia detrás como es DC, que acaba de cumplir 75 años, tenga que recurrir a este tipo de artimañas comerciales, a reengancharse a un nombre que suena, a personajes que son conocidos, para volver a contar una y otra vez una historia de origen de unos personajes. Hasta ese punto, bueno, no podemos decir nada más que tenemos curiosidad, pero también nos preocupa mucho que DC tenga que recurrir a esto. El nombre de los autores implicados en las diferentes cabeceras es muy interesante. Todos los autores punteros de DC están ahí, desde Straczynski a Morrison, están todos ahí. Los nombres de los artistas, de los guionistas, son impresionantes. Que seguramente todos los grandes artistas de cómic americano que no están trabajando ahora mismo en Marvel están en DC trabajando para estas precuelas de Watchmen. Pero eso tememos que no va a ser suficiente para levantar este proyecto, que evidentemente huele a encargo de parte de DC. No creo que ninguno de estos autores haya tenido la iniciativa propia de relanzar Watchmen sin que DC se lo haya impuesto. Es interesante, en cualquier caso, ver las diferentes portadas que han propuesto. Hay diferentes series, parece, cada una dedicada a uno de los personajes principales de la saga. Doctor Manhattan, Rorschach, bueno, todos los personajes están ahí y bueno, habrá que esperar a ver qué nos cuentan. Tal vez nos encontremos con una obra a la altura del Watchmen original, aunque es evidente que todos, Alan Moore, lectores, editores, nos tememos que no va a ser. No va a ser así, va a ser una estrategia comercial más, pero hay que darle una oportunidad. No podemos negar que la curiosidad nos llama, nos seduce, pero la curiosidad también mató al gato. Esto es todo por hoy, muchas gracias por la visita y nos vemos en el próximo Bazinga.